Un placer, Tomás, un placer tenerte acá. Obviamente vamos a hablar de un tema que va a ayudar mucho a las personas que están detrás de esta pantalla y sobre todo de volverte a ver. Me encanta saludarte. Muy contento de saludarte. Ya son varios meses que no nos permite la vida pues reencontrarnos, pero muy contento de estar aquí contigo y bueno, y gracias a Dios y a la tecnología, ¿no? A que nos la ha permitido. tecnología, santo Dios, o sea, Dios lo tiene todo manejado. Yo estaba acá entrando con tus videos. Obviamente quiero que le hables un poco a las personas que se están conectando de qué se trata, qué es que tomas la revista, háblanos de ti un poco. Bueno, ¿qué tomas? La revista es un proyecto que nace aproximadamente 6 años. Con esto de la evolución de Instagram, con esto de de las redes sociales. Una noche mirando Instagram, vi que había mucho humor, que había mucho contenido uh, jocoso, entretenimiento y todo, pero me di cuenta que hacía falta como un contenido inspiracional, un contenido que transformara, que ayudara a la gente a resolver situaciones en sus vidas. Y ahí nace que tomas la revista con mi amigo Richie Torres. Comenzamos a hacer unos videos para llevar reflexiones y ahí nacen las reflexiones de Tomás Rodríguez. Eh, entonces, eso ya lo llevamos un poco más allá y nace el website que por estos días está muy visitado, que es www.quetomaslarevista.com. Reúno un equipo de psicólogos, de coach, de emprendedores con los cuales comenzamos a trabajar y empezamos a publicar ese tipo de artículos que con un mensaje, como una guía para las personas en diversas situaciones de la vida cotidiana. Esto sigue evolucionando y hoy por hoy es que tomas la revista, un proyecto que interactúa con la comunidad a través de noticias positivas, mensajes positivos. En esta situación que estamos viviendo en este momento hemos podido ayudar a compartir los puntos de distribución de alimentos, los puntos de ayuda, también muchos mensajes con psicólogos y personas que están llevándonos un mensaje positivo porque nació algo que se llama Vive New York. New York está vivo y vive New York y una serie de amigos han dicho sí y estamos haciendo una serie de Facebook Live desde que toma la revista los martes y los jueves a las 8 de la noche. Cuéntanos a las personas que no saben de dónde estás ubicado, cómo nace todo el proyecto en cuanto a la ciudad donde te ubicas ahora, cómo estás viviendo la cuarentena. Bueno, yo en este momento estoy en New York, siempre he estado en New York desde que llegué a este país con un propósito de, de renovarme y de iniciar un proyecto. Llegué como con esa catálogo, con esa expectativa de ser misionero. Eh, Ingreso a estudiar en el New York Theological Seminary, me graduó como ministro certificado y en ese proceso comienzo a involucrarme siempre como en cosas para ayudar a la comunidad y empiezo un proceso de preparación aquí en la ciudad de Nueva York. Estudié con Tony Robbins, estuve en un día, 16 horas con el Dalai Lama, una experiencia increíble. Wow. Y, y cuando empiezo en todo este proceso de formación, empiezo a conocer una serie de personajes súper poderosos en el tema del crecimiento y el desarrollo personal y pues eso es como parte ya de mi formación académica. De todo esto he hecho un sincretismo y nace un proyecto que se llama Derribando el muro en tu mente. A eso Eh, quería ir, sí. ¿Este proyecto cuándo nace? ¿Hace cuánto? ¿Y de qué se trata? derribando, Derribando el muro en tu mente es un proyecto que nace en el año 2000, a principios del 2019, cuando ya comienzo. Yo estaba escribiendo un libro y en el tercer capítulo del libro empiezo a transformarlo en un taller. O sea, vi que el material que ya tenía del libro me daba para empezar a transformar un taller y empecé a estructurar las fases del taller
y a comprobar los efectos de este taller. Entonces ahí seguimos, ahí empieza este desarrollo del taller como tal, derribando el muro en tu mente. Ok, por la situación que estamos pasando, ¿qué le puedes aportar a las personas con este taller? ¿De qué les puedes qué te puedes comunicar hablándoles sobre el proyecto, el taller? ¿Qué les puedes decir para que Bueno, se... nosotros en nuestra primera fase en el taller, en nuestra primera fase del taller es una fase de autoevaluación y sería muy propia en este momento que las personas, en este momento, en las circunstancias en las que estamos, nos hiciéramos una autoevaluación de nuestra situación. El coronavirus o el COVID-19 es el detonante, pero no es la raíz de nuestra situación actual. Nuestra situación actual nosotros la hemos venido cultivando desde hace mucho tiempo. Nuestra situación actual es el reflejo de aquello que vinimos sembrando durante mucho tiempo, de nuestra programación, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento y de nuestra organización como seres humanos. Entonces, el COVID en este momento es como el detonante, o sea, la cereza que le faltaba al pastel, la gota que derramó la copa, pero esto nos muestra es un reflejo de la vida que estábamos llevando en realidad. Entonces, es muy propio en este tiempo que nos hagamos. Lo primero es reconocer que algo no anda bien para las personas, porque, ojo, anoche decíamos que crisis es un cambio profundo de consecuencias, es un cambio profundo de consecuencias importantes en el proceso o la situación de una persona o de una cosa. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua. Entonces, y añade que es según la manera en que la perciban. Entonces, si le colocan la palabra perciban, que percibir, ya le estamos colocando una figura, le estamos colocando una figura como la percepción, y la percepción nos alimenta una impresión. Entonces esto ya convierte la situación en personal, porque según la persona, según los ojos de la persona, vamos a ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces ya crisis aquí como tal tiene que ver como situación personal. Entonces es muy importante porque hay personas que en este momento les está yendo supremamente bien. Entonces, depende de la percepción de la persona si estamos en crisis o no estamos en crisis. La Mira, definición dice consecuencias, y consecuencias quiere decir hechos derivados o resultados inevitables de esta situación. Entonces, cuando le colocan esa definición así, la Real Academia de la Lengua nos da dos posibilidades. Uno, de que nosotros veamos crisis o no, y dos, que los resultados de estas circunstancias, de estos hechos, sean positivos o negativos. Eso depende de nosotros. Y ahí tenemos cómo cada persona, perdón, cómo cada persona identifica en qué punto está de la crisis en la que estamos viviendo? ¿Cómo ellos lo identifican y cómo lo pueden trabajar? la aptitud. La aptitud es fundamental en estas circunstancias. Nosotros hablamos en primera instancia de la autoevaluación. Hay que hacer una autoevaluación en nuestros estados financieros, en nuestra situación personal. Es muy propio porque nosotros manejamos tres tipos de comunicación. Nuestra comunicación con el universo, con Dios, con los seres espirituales. Nuestra comunicación con nosotros mismos, en nuestro ego, y nuestra comunicación con los demás. Entonces tenemos que hacer esa autoevaluación y revisar cómo estamos manejando esas circunstancias en nuestro interior. ¿Cómo veo yo las circunstancias? Todo depende de mi actitud. Si mi actitud es una actitud positiva, pues yo voy a tratar de mirar la cara positiva de la moneda. O sea, estamos viviendo tiempos de cambio profundo, dice la definición. O sea, estamos viviendo tiempos de cambio. Eso es muy importante. Y la palabra cambio significa evolución. Entonces,
estamos viviendo tiempos de evolución y tenemos que, cuando uno está viviendo ese proceso de evolución, es indispensable nuestro sentido y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que la persona empezar a revisar su actitud frente a esta situación. Si tenemos una actitud de víctimas, de pobrecitos, de nos llevó el que nos trajo. Definitivamente, si tú tienes esa actitud y esa visión, eso es lo que va a ocurrir. Pero si tú tienes una actitud positiva en que esto es un proceso, de que esto es un Todo está estado, de la crisis en la que estamos viviendo, cómo ellos lo identifican y cómo lo pueden trabajar. la actitud. La actitud es fundamental en estas circunstancias. Nosotros hablamos en primera instancia de la autoevaluación. Hay que hacer una autoevaluación en nuestros estados financieros, en nuestra situación personal. Es muy propio porque nosotros manejamos tres tipos de comunicación. Nuestra comunicación con el universo, con Dios, con los seres espirituales. Nuestra comunicación con nosotros mismos, en nuestro ego, y nuestra comunicación con los demás. Entonces tenemos que hacer esa autoevaluación y revisar cómo estamos manejando esas circunstancias en nuestro interior. ¿Cómo veo yo las circunstancias? Todo depende de mi actitud. Si mi actitud es una actitud positiva, pues yo voy a tratar de mirar la cara positiva de la moneda. O sea, estamos viviendo tiempos de cambio profundo, dice la definición. O sea, estamos viviendo tiempos de cambio. Eso es muy importante. Y la palabra cambio significa evolución. Entonces, estamos viviendo tiempos de evolución y tenemos que, cuando uno está viviendo ese proceso de evolución, es indispensable nuestro sentido y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que la persona empezar a revisar su actitud frente a esta situación. Si tenemos una actitud de víctimas, de pobrecitos, de nos llevó el que nos trajo, definitivamente, si tú tienes esa actitud y esa visión, eso es lo que va a ocurrir. Pero si tú tienes una actitud positiva en que esto es un proceso, de que esto es un estado en el que Y podemos agradecer, ¿cierto, crecer. Tomás? El agradecer ayuda mucho para esta situación, para toda situación de la vida. Agradecer, pronunciar esa palabra de gratitud. Eso es la llave maestra. La gratitud es la llave maestra que abre las puertas de la gracia en todo, o sea, en todos los niveles. Entonces, las personas que en este momento la están viendo difícil, primero la autoevaluación. Hay que en este tiempo tenemos que hacer esa autoevaluación y tenemos que definitivamente y obligatoriamente hacer una reestructuración. Hay que hacer una reestructuración, hay que hacer hay que revisar cómo está nuestro flujo de caja, hay que revisar prioridades y hay que revisar cómo estamos manejando nuestros recursos, ¿sí? O sea, hay que ponernos, dice Albert Einstein, que nosotros no podemos salir de un problema o de una situación con la misma mentalidad en la que nosotros nos fuimos inmersos en esa situación. Entonces, primero, ahí tendríamos que cambiar el switch, ¿sí? Tendríamos que cambiar el switch. O sea, hay que empezar ese proceso de adaptación a estas circunstancias. O sea, el psicólogo neoyorquino, nacido en Brooklyn, Abraham Maslow, él establece una pirámide en la cual establece las necesidades de un ser humano. Entonces, en este momento es muy indispensable que el ser humano se adapte a las necesidades, que es diferente a los deseos. O sea, los deseos en una medida se empiezan a transformar en apegos y empiezan a llevarnos a una plataforma que es el miedo. Entonces, cuando ya nosotros, el deseo nos lleva a esa plataforma, a esa ecuación, deseo, apego, dividido miedo, ya empieza a ser nocivo para nuestra salud.
Anoche decíamos que esta circunstancia se convierte como en una caries mental, se convierte como Va en una caries. entrando y va atacando y va haciendo su daño. Pau, Sí. Pau, y tú no te das cuenta, así como actúa Mm, una caries en el sí, diente físico, que de una pronto comparación, sí. que se te quedó algo ahí y tú no te diste cuenta, en el sentido mental es lo mismo. Si tú se coloca una pieza ahí en tu subconsciente, porque el 95% de nuestra mente es subconsciente, vivimos en el nivel consciente solamente el 5%. Entonces se coloca algo ahí y queda esa pieza ahí trabajando. Cuando vamos a ver, la, esta ecuación se vuelve destructiva para nosotros. Entonces ahí decimos que hemos construido un muro, en nuestra mente, el cual nos deja de este lado en la situación actual, pero no nos permite visualizar nuestra realización personal. Hemos construido un muro que nos tiene de este lado así como mirando de lejos el reino. Yo traigo un símil con el Rey León, con la segunda versión, con Simba. Simba es el cachorrito, se llena de miedo, se deja mal influenciar del tío, se asusta y uy. Mm. Y después, en ese proceso, se aparta de todo lo que le corresponde y empieza a vivir una vida que no le corresponde y empieza a hacer cosas y a alimentarse de cosas que no le corresponden. Muchas veces nos pasa eso. Tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos un sentido en nuestra vida, pero el miedo, el temor y los apegos nos apartan de esa circunstancia y de ese reino en el cual somos los reyes, como Simba. Entonces llega un momento en el que tenemos que reaccionar, despertar, elevar nuestro nivel de conciencia para poder volver a retomar y volver a declararnos como los reyes que somos en ese territorio, a similitud de la película. Tomás, ya que estás en este proceso y en una ciudad como Nueva York, que obviamente sabemos que es de alto riesgo, yo te conocí allá por el equipo de trabajo que teníamos en Más Latinos. Y bueno, ¿qué le puedes transmitir a las personas que están allá? Yo sé que hay mucha gente que nos ve desde Nueva York, así no seas de Nueva York, tú estás en un lugar de alto riesgo que puede ser para personas que les pueda dar pánico, estar llenos de miedo. ¿Qué les transmites a ellos? Porque tú obviamente sabes manejar la situación por todo lo que has estudiado y lo que puedes proyectar. Mira, Pau, Nueva York está viviendo algo inédito. Nueva York está viviendo algo inédito. Yo lo comparo como a está comenzando una nueva era. Ya lo veníamos anunciando de hace algunos años en nuestras reflexiones para Más Latinos, y un saludo para todos los seguidores de Más Latinos. Lo veníamos anunciando de que la humanidad venía en un proceso de cambio y de adaptación. Veníamos haciendo una transición hacia las redes sociales, hacia las plataformas de internet, hacia las plataformas, hacia todo este tipo de nueva tecnología. Y ahí, en ese momento, de la cual tú eres pionera, porque desde que yo te conozco, te conozco con las plataformas ya vendiendo online y todo esto. Entonces, Sí. te puedes incluir dentro de las pioneras y de las personas que tenían esa visión futurista de para dónde iban las cosas. Hoy por hoy, el mundo ha cambiado de tal manera en este sentido. El mundo ha cambiado en el sistema educativo. Hoy por hoy la educación también cambió y nosotros somos fruto de un contexto tradicional de crecer, ir a la escuela, ir a la universidad, casarse, comprar una casa, un carro, la pensión, el retiro. Entonces, todo ese sistema se convirtió como en un sistema, y ese sistema venía como la ciudad de Nueva York, a toda. Y de pronto se frena ese vagón, y en este momento hay muchas personas que, así como tú, están en este momento sobre la ola, ¿sí? Porque lo que decíamos al principio, o sea, es un cambio profundo, pero también depende de la percepción de cada persona. En este momento yo diría que tú vas sobre la ola, porque tú has hecho una transición de ya de más de 7, 8 años, no sé, con este tema
Entonces tú vas sobre esa ola. Hay ahorita en estos momentos aquí en la ciudad de Nueva York muchas personas que estamos o que estamos como que siendo arrastrados por esa ola. ¿Sí? Entonces, en este momento, eso por la parte de que en nuestro estilo de vida cambió. Yo tenemos casi, vamos para 2 meses en cuarentena, respetando los protocolos y las determinaciones que han hecho las autoridades. Nueva York es una ciudad que es muy difícil en el sentido de que tú no puedes vivir sin plata, tú no puedes vivir sin trabajar. Aquí la renta la siguen cobrando. Y lo costosa que es esa ciudad. Lo costosa que es la ciudad de Nueva York. Entonces, hay muchas personas que en este momento están en ese proceso como de revolcada cuando te coge una ola en la playa y te da vueltas y te da vueltas. Y aparte de eso, que por mucho conocimiento que uno tenga, no creas, hay unos momentos en los que se me ha arrugado el corazón porque han partido muchísimas personas conocidas y han partido Duele, sí. amigos que son amigos que éramos amigos de lucha, por decirlo así, personas con las que compartí mucho tiempo en diferentes actividades para ayudar a otros grupos de personas. Entonces, por ese lado, ha sido muy triste y tengo que reconocer y darle gracias a Dios, al Eterno que me ha guardado y bueno, en este momento, ¿cuál es el recurso aquí en Nueva York explícitamente? Adaptación a estas circunstancias. Tenemos que estar en casa, tenemos que estar en casa. Sí. Cuando esto comenzó, yo dije, esto es una guerra. O sea, China, Estados Unidos, independientemente que no, porque no quiero satanizar a nadie, Sí. pero esto es una guerra. Entonces, ¿qué pasa en una guerra? En las guerras uno tiene que tomar provisión. Entonces, se compró un bulto de arroz, se compró un bulto de lentejas, se compró una caja grandísima de atún, de tuna, unos que otros vegetales, y con eso, Pau, he pasado la cuarentena. Entonces, es duro. Ahí viene el proceso, pero mira, acuérdate de lo que estamos hablando, depende de la percepción y de la impresión de cada cosa. He bajado peso, se me ha ido la barriguita que tenía. Ver el lado Entonces, bueno, estoy compartiendo con la familia, estoy creando, porque muchas veces estar en casa permite abrirte más la mente, hace afán del día a día y más en Nueva York. Yo que viví allí, que compartimos, era un afán impresionante. Era un corre-corre que tú no tenías tiempo para nada y muchas de las personas de las que estás hablando que ahora no están en su trabajo habitual, o sea, están de pronto reinventándose en algo que así estén pasando por alguna dificultad, de pronto están creando algo nuevo. ¿No crees que es un momento para crear algo nuevo? yo comparto la historia de la entrevista que le hizo Ernesto Macauslan al Joe Arroyo. Y es que el Joe Arroyo el llamado de Joe Arroyo a sus músicos para grabar para lo que tenía que ver con la producción de sus álbumes y de sus canciones era a las 12 de la noche. 12 de la noche. Entonces Macauslan le preguntaba al Joe que por qué eso de empezar a trabajar a las 12 de la noche con la música. Entonces él decía que a las 12 de la noche la vibración de la ciudad bajaba, porque no habían carros, no habían camiones, no habían pistas, no había nada. Entonces que a esa hora la vibración de la ciudad disminuía y que esto incrementaba la creatividad y la musa. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en el planeta y la vibración exterior ha disminuido al tanto de que los animales han recobrado su espacio en muchos sitios, la vibración de la ciudad ha disminuido, que los animales se sienten seguros por caminar. Libres y seguros, sí. Se ve limpio. En este momento yo estoy casi seguro que hay mucha creación por parte de toda la gente que tiene que ver con el arte, con la música, con el diseño. Tiene que haber un renacimiento tal cual hubo pandemias anteriores, ¿sí? Por ejemplo,
tenemos obras como las de William Shakespeare que nacen después de un rebrote de la pandemia. Tenemos el ejemplo de Isaac Newton cuando la fiebre española reapareció en el 64. Él se fue, se metió y ahí en esa cuarentena él fue que nace la ley de la gravedad. Entonces, creo que es un proceso, es un periodo en el cual si lo miras con la cara positiva, si miras la cara positiva de la moneda, vas a poder descubrir nuevas cosas y lo más importante y la invitación que estamos haciendo en este tiempo es, 1, autoevaluación. 2, analizar los resultados de esa autoevaluación. Y vas a encontrar cosas de las cuales te tienes que apartar. O sea, ya de hecho, el estar en tu casa guardado, el estar ahí apartado en cuarentena, te has apartado de cosas que no te estaban haciendo bien, de cosas que estaban perjudicándote, de cosas que estaban acabando con tu matrimonio, con tu cuerpo físico, con tu salud mental. Hay ya muchas cosas de las cuales en este momento estás apartado, pero también hay que decirlo que hay mucha gente que está esperando como toro en corraleja, esperando que abran la puerta para seguir en las mismas. Cierto, sí, es triste, sí. Pero es triste, pero también lo necesitan, es necesidad gente, también. Lo hacen por necesidad. No, pero estamos hablando de los que están pendientes de la rumba y de volver otra vez a las andadas. Sí, de ese agite, sí. Y ya ha pasado. Acá en Florida hubieron hace 2 semanas un par de fiestas de estas que, o sea, se volvió fiesta de balcón, pero llegando invitados a la casa, no sé si viste las noticias, la gente no aguanta, Dios mío, ni por la salud, ni por la protección. Aquí en Brooklyn, la policía se tuvo que meter en una casa y se llevaron a muchísima gente arrestados por estar en esa rumba. Entonces, el tema es, si te crees Superman, ¿sí? Si te crees Superman, créeme que existe una kriptonita. Entonces, descubre cuál es esa kriptonita. O sea, el resultado de esa autoevaluación, el resultado de los análisis es revisar esos resultados y vas a descubrir que hay cosas que no te convienen, cosas que no te favorecen. Entonces ahí viene el efecto de la kriptonita como Superman. Si sabes que te afecta, mantente alejado de eso. Si sabes que eso te hace daño, que puede acabar con tu vida, mantente alejado de eso. Entonces ahí viene ese proceso de que si tú sabes que el azúcar te hace daño, no traigas azúcar para tu casa. Ya hay gente por lo menos que el estar en su casa y no tener esas golosinas y esos pique por aquí, pique no por tenerlo allá, cerca, a mí me pasa, mejor no lo traigo. Sí, si yo sé que no lo quiero, no me hace bien, no lo tengo a mi lado. Eso es lo que uno debe hacer, evitarlo. Que te afecte. Se nos fue la conexión. Ahí sí. Estamos. Tomás, derribando el muro en tu mente. O sea, todo lo que nos estás hablando, yo sé que hay personas que entran, salen, para los que están entrando, que toman la revista, Tomás Rodríguez, speaker, motivacional, ahorita mismo tiene un taller que se llama Derribando el muro en tu mente. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo proyectas este taller de Derribando el muro en tu mente? ¿Y cuál es una palabra que puedas definir este proyecto? Con 1 o 2 palabras, ¿cómo defines Derribando el muro en tu mente? Wow, la palabra clave aquí es transformación. Transformación. Nosotros en este momento, cuando vivimos en un estado bajo de conciencia, ese es el resultado nosotros somos fruto de nuestro contexto, empezando por nuestro acento, empezando por nuestras costumbres alimenticias, seguido de nuestro léxico. Somos fruto de esos maestros como padres, tíos, primos, mayores, nuestra nana, nuestros primeros maestros en la escuela. Nosotros somos fruto de todo ese contexto, del aruru, mi niño, aruru. Uh-huh. Y como frutos de ese contexto, nosotros vamos alimentando esos deseos por lo que vemos.
Entonces yo veo de niño yo veo el médico, entonces digo yo quiero ser médico, de niño veo el bombero, entonces yo quiero ser bombero, de niño yo el tipo en el carro, yo quiero ser así. Entonces empezamos a crear modelos a seguir y empezamos a establecer patrones de comportamiento. Por eso es importante la evaluación. ¿Qué de lo que tengo? O sea, porque no todo lo que tenemos es malo, ni todo lo que tenemos... ¿sí? Somos seres, tampoco hasta allá. Somos seres divinos, celestiales, somos seres creación perfecta, pero nos hemos ido colocando unas vestiduras y unas armaduras y nos hemos ido colocando unas capas encima que en algún momento no nos dejan avanzar. Entonces es importante que llegue un momento a nuestras vidas en el que tenemos que decir y empezar a descubrir cuál es realmente nuestro sentido de la vida. Viktor Frankl, psicólogo y psiquiatra, creador, escribió el libro En busca del sentido de la vida, cuando él estaba viviendo como resultado de una experiencia que él vive en los campos de concentración. Entonces, ahí empiezas a mirar, a descubrir cuál es tu sentido en la vida. Nosotros venimos viviendo en modo piloto automático. Lo que te decía, esa creencia de crecer, estudiar, casarte, casa, carro, beca. Sí, es como cuadriculado. Vivimos en ese patrón de conducta y formaron generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, a la pregunta que me hacías ahorita, Nueva York en este momento está fuera de lugar, o sea, está como que, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, todo lo que por lo cual se vivió, se trabajó, se estudió, se luchó, ¿qué pasó? No hay nada. Y muchas ciudades del mundo están así, muchas personas están así. Cuando decíamos que ellas hablando con la doctora Gloria Arroyave, le decía que fuimos criados de tal manera en la que tú no podías estar en tu casa tranquilo, quieto, porque te decían, ¿qué haces ahí? Levántate, busca qué hacer, ve a la calle, ve a buscar trabajo, ve a buscar esto, ve a hacer esto. Entonces lo mandaban a uno para la calle, pero resulta que ahora te dicen, quédate en tu casa. Entonces, Dios mío, sí. Romper ese patrón de conducta, ¡pum! Entonces tiene a la gente al punto de la esquizofrenia y de la depresión. Por eso es importante la autoevaluación, analizar esos resultados, apartarnos de esa kriptonita y empezar a nutrirnos, Pau, porque es importante la nutrición. Cuando nosotros nos estamos en un proceso en el cual hemos padecido X o Y enfermedad, después de esa enfermedad viene un proceso de nutrición. Tenemos que empezar a tomar productos para restablecer la estructura de nuestro cuerpo. Nosotros, cuando estamos durmiendo, somos energía en reposo y cuando nos levantamos empezamos a activar esa energía. Por eso el movimiento produce energía. Por eso en la medida en que tú más ejercicio haces, más quieres. En la medida en que tú te mueves, más quieres. Cuando tú vas a un baile y comienzas bailando despacito, pero ya después al final estás como la tía loca dando vueltas, es porque la energía del cuerpo comienza a producir dínamo. Entonces es importante nutrirnos para recuperar esa energía. Nutrirnos a través de las vitaminas físicas, pero también nutrirnos mentales, espirituales. A través de la oración, a través de la meditación, a través de la reflexión. Es importantísimo que empecemos a nutrirnos. Y la cuarta fase sería fortalecernos, que ya vienen los ejercicios. Por ejemplo, si tú te enfrentas a algo todavía en estado de convalecencia y apenas empezando a nutrirse, es muy probablemente que te cojan y te den como, haz de cuenta, una pelea de boxeo con un boxeador sano, fuerte, y el otro saliendo de una fiebre y de una gripa. Entonces, por mucha experiencia, fuerza, no vas a estar al 100%. Entonces es importante que te fortalezcas nuevamente para volver a tener al 100% toda la energía. Veo las personas que te están escuchando muy motivadas y me alegra que de verdad, o sea, a todos nos toca escuchar esas palabras, me encanta, o sea, me encanta que nos estés motivando, que tengas todo ese conocimiento. Cuéntanos, ¿estás realizando algo para que las personas que te sigan, que no te seguían y que estén acá? Tú estás realizando diariamente como motivación speaker acá con algunos invitados.
Mira, a las 8 de la noche, ¿en qué tomas la revista? Así como está ahí en el pin, ¿qué tomas la revista? Estamos haciendo unos en vivos 8 de la noche. Mm, este martes tenemos un invitado muy especial, es mi amigo Julián Vinasco, Ok. escritor de muchos libros y es experto en relaciones de Sí, lo pareja. conozco a Julián, claro. Con, Muy con recomendado Julián, ese en vivo. con Sí. Julián vamos a hablar acerca del estrés y de la crisis que están viviendo las parejas en este momento de la Ok, cuarentena. es un buen tema. El jueves vamos a hablar con mi amiga coach Paula Ronderos. Sí. Vamos a ver, conexión, alma, cuerpo y espíritu con Paula Ronderos. Y el 9 regresamos a las 4, el sábado 9 regresamos a las 4:30 de Colombia, 5:30 de Nueva York con la doctora Gloria Rollave. Vamos a hablar relación padres e hijos en esta crisis. Entonces, lo que te decía, No Tomas la Revista es una plataforma que busca llevar un mensaje positivo y sobre todo a la gente ahorita aquí en el área triestatal que por un tiempo estuvimos como muy estresados. Hay que ser realistas y es que la presión ha bajado, los números de Sí. los decesos diarios han disminuido, pero como fruto de la cuarentena. Apenas se reabrió un poquito la ciudad, el 11, que se abrieron algunas situaciones, otra vez se volvió a incrementar los casos. Entonces, eh, ahorita estamos hablando de que muy probablemente nos vamos hasta finales de mayo todavía con la No, cuarentena. y puede estar, yo creo que ellos no lo hablan, el gobierno y todo, como para no dar un tiempo tan largo, pero eso va a ser paso a paso, 15, 20 días más y la verdad, como tú lo dices, el tema es motivar a las personas y gracias a Dios tenemos esta comunicación y personas como tú. Yo también transmito comunicación en cuanto a tener invitados en emprendimiento, música, arte, deporte, todo lo que nos nutra, todo lo que nos nutre y lo que los haga feliz, que sigan teniéndolo allí mediante esta plataforma que es magnífica para poder tener una comunicación para las personas que están solas en casa. O sea, que al menos se nutran mediante esta plataforma o estén leyendo o estén creando o la oración, la reflexión, pero que no se dejen caer porque esto puede ser largo. Oh, es lo que te vuelvo y repito, o sea, cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso. O sea, va a haber un cambio definitivamente y la idea es Se que está dando, total. como resultado de esta circunstancia, la idea es que seamos mejores personas. O sea, vuelvo y repito, si te pones en una posición de víctima, si te pones en una posición de pobrecito, la vas a pasar muy mal. Mientras que si miras la cara positiva de todo, pero es que no tengo con qué comer, no, tú vuelvo y te repito, ya te dije la dieta que yo tengo ahí, y fue Sí. algo que no me gasté ni $100 comprando esas cosas. Entonces, tú también puedes hacer lo mismo, es desbordar tu capacidad de adaptación. Mira que esa capacidad de adaptación es la que hoy por hoy permite que seamos humanidad, porque si nosotros miramos en la época de los glaciales, el ser humano empezó a adaptarse y descubrió que la piel de oso los protegía del frío, que los iglú se calentaban por dentro, que si tú pegabas piedras salía fuego. Entonces, ese proceso de adaptación y de explorar cuando tú desarrollas existen dos tipos de mentalidad, la mentalidad negativa y la mentalidad positiva, o sea, la mentalidad adaptativa. Entonces, y ahí es fundamental que empecemos a tomar control de nuestros miedos, o sea, nuestros miedos y empezar a tomar conciencia de que esto es una situación y que necesita lo mejor de nosotros para seguir hacia adelante. Entonces es muy importante que empecemos a derribar ese muro que hemos creado en nuestra mente para que podamos visualizar un mañana, para que podamos visualizar el porvenir. Para eso hay que alimentar la esperanza, para eso hay que alimentar anhelos en el sentido, dice Víctor Frank, es muy interesante que las personas que sobrevivían en los campos de concentración eran las personas que tenían experiencias por vivir, ¿sí? Las personas que decían, yo quiero volver a abrazar a mi familia, que yo quiero volver a Colombia, que yo quiero volver a hacer esto, que yo quiero volver a aquellas personas que alimentaban en su mente, en su corazón, una esperanza de algo, esas personas no iban
a los baños, no iban al paredón. Entonces, ¿quiénes iban al paredón? Los que se rendían, los que decían, esto se acabó, esto ya no va más, esto ya esto ya para qué vamos. Entonces, esas personas que se rendían eran las que morían. Entonces, importantísimo no rendirse. No rendir. Si tú te estás rindiendo, si tú te estás rindiendo en este momento, no te rindas. Alimenta ese pensamiento positivo, alimenta ese pensamiento adaptativo que te va a permitir avanzar hacia adelante. Mira, Pau, que hay un ejemplo que es la tormenta. Todo el mundo dice, después de la tormenta viene la calma, ¿sí? Pero casi nadie dice, uy, vamos a revisar los efectos de la tormenta. O sea, por ejemplo, Tomás. entonces Es pasa una verdad. tormenta. ¿Cómo? Es verdad que dice, ¿y por qué llega la tormenta? O sea, Exacto, los entonces efectos, las la, causas. la tormenta hay que revisar, y es como todo, o sea, hay que revisar cuál es la raíz de las circunstancias. Por eso decía al principio que el COVID es la gota y la cereza del pastel, porque hay que revisar cuál es la circunstancia. Yo veo que gente que en este momento la está pasando muy bien y están en un periodo de relax. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas bien en su vida, han sido organizados, han hecho sus prevenciones, han hecho sus cosas en orden y está bien y es válido, ¿vale? ¿Sí me entiendes? Es perfecto. Pero en realidad ese es el 3% de la población mundial, Sí, porque realmente. el 3% de la población mundial son los únicos, está en estadísticas en un estudio de la Universidad de Yale de 1500, dice Brian Tracy que ese estudio fue en 1500, perdón, sí, 1557, que 1957, perdón, que el 3% de esa generación estudiaron esa generación y solamente el 3% de esa generación de estudiantes de la Universidad de Yale hizo programas, o sea, programó sus metas, programó sus resultados, programó su vida, hizo una programación de estrategias para lo que venía. Entonces, después de 20 años hicieron un estudio de esa generación, la generación dorada de Yale, y se dieron cuenta que el 3% de esa generación de Yale valía más que el 97% del resto de la generación. Y el gol de esa generación fue, de ese 3% era metas, establecer metas para su vida, propósitos para su vida. Entonces, para todos los que nos están viendo, hay una diferencia y esto lo explica muy bien Kenji, que es, una cosa es el sentido de la vida que habla Víctor Frank y otra cosa es el propósito de la vida. El sentido de la vida es el legado que nosotros dejamos, la pasión con la que vivimos y el fuego que le ponemos a las circunstancias en las que nos movemos, con las que estamos dejando un legado para la humanidad. Y el propósito de nuestra vida es el Ikigai, que es el término japonés en el cual nosotros vamos con el cual nosotros vamos a establecer a qué nos vamos a dedicar en esta vida. Entonces, si le hace bien al planeta, si me hace bien a mí a largo plazo, que no esté acabando con mi vida, si puedo sostenerme de esa situación. Entonces, hay unos punticos ahí que hay que revisar, usted lo puede buscar. Ikigai, eso es en cultura japonesa. Entonces, Tomás, te derivando, agradezco demasiado, tus conocimientos son grandes para una situación como esta y por eso invito a todas las personas que nos están viendo, allí tenía tu Instagram, realmente a que lo sigan, a que sigan todos estos talleres que está realizando, el más fuerte ahora es derribando el muro en tu mente. Speaker, tiene colaboradores muy grandes que ya se los nombró, viene Julián, Gloria, ¿cómo se llama? Julián Pinasco, Julián. Paula Ronderos y Gloria Arroyave. Síganlo en sus redes sociales, que tomas la revista, de verdad que les va a servir mucho para todo el proceso por el que estamos viviendo y no solo ahora, para su vida completa, porque este tipo de pensamientos y de consejos que tú das no son porque estamos ahora en crisis, eso es algo que debes aplicar de por vida.
y me alegra que hayas estado acá, me alegra que compartas conmigo, mis seguidores, te aprecio mucho, hemos sido compañeros de trabajo en Nueva York y bueno, y en la distancia te deseo mucha protección, que sigas creciendo y ojalá pronto nos volvamos a ver por este medio para hablar de otro de tus talleres y sobre todo para motivar a esas personas que lo necesitan. Wow, para Sí. redondear, la pregunta que se tienen que hacer las personas es, en este momento, que es una de las fases del taller consta de 4 fases y tenemos varias dinámicas e interacciones a través de ejercicios, planillas para resolver, es algo personal, es una introspección, que las personas miran en su interior, es personal, yo soy un moderador para que ellos crezcan en ese sentido. Entonces, hay una pregunta clave en el taller y es, ¿estás viviendo la vida que anhelas o estás viviendo la vida que te toca? Y yo creo que Ok, en este claro. tiempo de cambio, en este tiempo de evolución, es muy importante que aproveches todos los recursos. Dice Jim Rohn, tú tienes todo lo que necesitas está a tu alcance, ¿sí? Entonces, es muy importante que te hagas esa pregunta, ¿estás viviendo la vida que anhelas o la vida que necesitas? Y con base en ese resultado empezar a estructurar a crecer Bueno. en esa vida que tú, cultivar esa vida que tú anhelas. Bueno, que les quede esa pregunta. ¿Estás viviendo la vida que quieres o la vida que necesitas? ¿La vida que anhelas o la vida que Que te necesitas? toca, la Que vida que te anhelas o toca. la que te toca. O la que te toca. O sea, reinvéntense, analícense y sigan a que tomas la revista para que se puedan en, en, encaminar en lo que es reinventarse en este momento de crisis y en toda su vida. Te lo Pau, agradezco, Tomás. Dios te bendiga. te felicito por tu emprendimiento, te felicito porque eres una visionaria, ya lo dije en lo que va de este diálogo, eres una visionaria, hace muchos años viste que esto venía y por eso estás donde estás. Un abrazo, un saludo Un para todos abrazo tus a ti, seguidores a ti y y a tu bueno, familia. Muchas bendiciones y protección. Gracias, Tomás. Que estés muy bien. Feliz tarde. bye. Bye.